Bueno, ya hicimos el repaso entonces de la clase anterior, donde vimos las definiciones de derivadas parciales. Hasta acá habíamos llegado con un ejemplo concreto de cálculo de las derivadas parciales con toda esta sugerencia, y básicamente es la estrategia que se usa cuando uno quiere calcular la derivada parcial de una función con respecto a x, es porque está considerando que la única variable en juego es la x, y voy a derivar a la expresión de la función considerando que la y la veo como si fuese una constante. Y bueno, y al revés, cuando quiero calcular la derivada parcial de f respecto a y, voy a derivar a la expresión de la función considerando que quien es constante ahora es la x y que la única variable en juego es la y. Al principio marea un poco, pero después uno se acomoda y no hay problemas con eso. Bueno, vamos a la interpretación geométrica de las derivadas parciales. Ustedes recordarán, porque ya creo que lo habíamos hecho también como un recordatorio el lunes pasado, que la derivada de una función de una variable tiene su propia interpretación geométrica, ¿no? Cuando uno hace el dibujito clásico de una función y uno separa en un punto en particular a f de a, cuando uno calcula la derivada de una función, es básicamente porque lo que está tratando de encontrar es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Entonces, esta recta tiene como pendiente lo que me daría el valor de la derivada de la función en el punto. Entonces, cuando uno tiene esa pendiente, encontrar una ecuación para esta recta tangente es bastante sencillo, porque tengo la pendiente y tengo punto de paso. Yo ya sé cómo dar una ecuación para esa recta. Bien, de la misma manera, vamos a ver que se puede hacer una interpretación geométrica de lo que serían las derivadas parciales en un punto. Entonces, ese es como uno de los clásicos ejemplos gráficos para interpretarla. Tomo un punto que es así. El punto es A, B, punto en el dominio de la función. Como todo esto lo vamos a representar en el espacio, el punto AB, por supuesto, como par AB, es un punto que pertenece al dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo? Como todo lo voy a hacer en 3D, ahora en R3 los puntos tienen tres componentes, tres coordenadas. Entonces, bueno, vamos a asociarle a este punto la tercera coordenada nula para que quede todo bien en la representación. En este punto yo evalúo la función, entonces si yo evalúo f en AB, por supuesto que esto es un número, la imagen que esta función tiene cuando la valorizo en el par AB. ¿Qué es lo que se genera acá? Bueno, hay un punto de coordenadas A, B, F en AB, este punto donde va a estar en la gráfica de la función. En esta presentación, lo único que se está haciendo es a F de AB llamarlo C, chiquitita, y a la gráfica de la función se la llama S como superficie, que es la que está dibujada acá en este celeste, esta tapita que se ha dibujado ahí, ¿no? Bueno, una vez que entendí, digamos, dónde estoy parada, situación. Cuando trabajamos con la derivada parcial con respecto a x, si ustedes recuerdan que lo estuvimos viendo recién, cuando trabajábamos con esto y la evaluábamos en un puntito A, dijimos que esto era g' en A, donde ¿quién era g? G era la función que se llamaba g de x, era f evaluada en los pares x, b, que era lo que se había elegido acá, que y permaneciera con un valor constante b. Bueno, esta situación es la que vamos a tratar de representar en este dibujo. Y igual B, en el espacio, en R3, ¿qué tipo de superficie es? I igual B.
¿Qué es? Un plano. Un plano. Y si te pregunto un poco qué particularidad va a tener ese plano, particularidades, si es proyectante sobre, si es paralelo a, alguna cuestión ahí que me puedas decir de ese plano, I igual B. Paralelo al XZ puede ser. Sí, señor. Y va a pasar por I igual B. Entonces voy a hacer esto, voy a subir, voy a subir, tengo este plano. Este plano es I igual B. Tengo miedo de apoyarme y que esto se vaya. Bueno, este plano, intersección con la superficie, ¿qué es lo que genera? Una curva. La que acá se está llamando C sub 1. ¿No? Entonces, la superficie gráfica de la función, que como ecuación, ¿quién la representa? Z igual a f de xy. El plano igual B, al momento de intersectarse, ¿qué generan? Una curva que se llama C sub 1. Esa curva C sub 1, ¿quién sería? La traza de la superficie S en este plano. Primera cosa. Después, ¿quién es C2? C2 es, y otra vez, recordamos lo que habíamos presentado, cuando nosotros presentamos la derivada parcial de f respecto a y en el para b, la habíamos llamado g mayúscula derivada en b. Porque ¿quién era la g mayúscula? La g mayúscula era una función que dependía de y, en la que dejábamos a la x con un valor constante y a la y la dejábamos como variable. Es decir, en este caso era x igual a, quien quedaba constante. Y bueno, hagamos esa intersección entre la gráfica de la función y el plano x igual a a. En este caso, el plano x igual a es un plano que ¿qué característica tiene? ¿Cómo lo tendría que dibujar a ese plano? Paralela al IZ. Sí, y obviamente que pase por x igual a. Entonces yo hago el dibujito por acá, lo hago acá, vertical, acá lo mismo, vertical, y así. Este plano vertical con la superficie gráfica de la función genera una curva en esa intersección a la que se la está llamando C sub 2. Entonces C sub 2 es la traza de S en el plano X igual a A. Bien. Ahora, pensemos de nuevo. Esta curva C1, que fue la intersección entre la gráfica de la función y el plano Y igual a B. Esta curva. ¿Qué sería de la G? Yo hice la intersección, dije, a ver, mantengo I igual a B y hago solamente evaluar F en los pares X, B, ¿no? Entonces, la intersección en el dibujo es la intersección de este plano con la superficie y me da esta curva C1. Que esa curva C1 en realidad, justamente, es haber evaluado mi gran función en todos estos puntitos. Tomo este puntito, evalúo la función, estoy acá. Tomo este puntito, evalúo la función, estoy acá. Tomo este puntito, evalúo la función, estoy acá. Esa curva C1, ¿qué parentesco tiene con esta función g de x? ¿Qué parentesco tiene? Este puntito es un puntito xb. Evalúo f en s xb y estoy acá. C1
¿Qué parentesco tiene con esta función g de x? Nada, ninguna idea. Va a ser la gráfica. Sí, es eso, Valentina. Esa curva C1 no es más que la gráfica de esa función g en este plano restringido. Entonces digo, a ver, C1 es la gráfica de la g chiquitita de x en lo que sería el plano y igual b. Bueno, esta recta que está dibujada acá, que se llama T sub 1, ¿quién sería? T sub 1. La derivada. La recta no, la recta, La recta. Sí, sí. por eso, la recta, ¿qué sería de la curva C sub 1? La tangente. Ahí está. Es la recta tangente a la gráfica de esa curva C1 en este punto que justamente es el punto desde el cual partimos. Entonces, la pendiente de la recta T sub 1, ¿con quién debería coincidir si la comparo con la G? Esto es Con la derivada de esta. eso, con la derivada de G, pero específicamente evaluada en A, porque es en X igual a A donde me estoy parando y ahí es donde estoy haciendo la recta tangente. Pero ¿quién dijimos que era G' en A? Vengo acá. G' en A es la derivada parcial de f respecto a x en el par AB. Conclusión. La derivada parcial de f respecto a x en el par AB termina siendo la pendiente también de una recta tangente a una curva. Lo que pasa es que acá la frase tiene que ser como mucho más completa, porque ¿quién es la curva? Ah, la curva es la que se genera como intersección entre la superficie gráfica de la función y el plano y igual b. Tengo que expandir un poco más la narración para explicar quién es esa recta tangente. Así que bueno, esa derivada parcial sigue representando la pendiente de una recta tangente a una curva, al igual que pasaba con las derivadas de una función de una variable. Bueno, y entonces ahora, ya que pensamos esta situación, capaz que podemos hacer un poquito más fácil esto. La curva C2, que surgió de hacer la gráfica de la función intersección con el plano x igual a esta. Fíjense que yo ahora estoy tomando estos puntitos y voy evaluando la función. Y voy obteniendo estos puntitos sobre esta curva. O sea, esta curva C2, ¿qué parentesco tendrá con esta G mayúscula, que es en donde se eligió considerar x igual a constantemente igual a A? ¿Qué será esa C2 de esa G mayúscula? La gráfica. En el Claro, plano equivalado. exacto. Entonces ahora C2 es la gráfica de la que era G mayúscula en Y en el plano x igual a A. Bueno, y ahora otra vez. Esta recta, que se la está llamando T sub 2, esta T sub 2, es la recta tangente a la curva C sub 2 en este puntito. Entonces la pendiente de la recta tangente a esa curva que se llama T sub 2, ¿cómo la voy a calcular? A la pendiente en T sub 2, en este puntito. Bueno, la derivada de G en vez de G mayúscula. Claro, la derivada de la G mayúscula, porque es de esa función con la que estoy trabajando, pero en B. Y la derivada de la G mayúscula en B es quien nos sirvió para definir a la otra derivada parcial en el mismo punto. Así que bueno, las dos derivadas parciales representan las pendientes de rectas tangentes a curvas. Tengo que decir muy bien quiénes son esas curvas. Y decirlas muy bien es identificar quiénes son las dos superficies en juego que al intersectarse generan a esa curva. ¿Mm? Bueno, eso es, por supuesto, demasiado
marcado quedó todo esto. Y sí, en la diapositiva siguiente están todas estas observaciones que vimos recién. ¿Eh? Todo eso está marcado acá. Hay, a ver, ¿dónde era? Esperen que lo busco. ¿Dónde era? Acá. Ahí se las comparto. Otra vez, compartir pantalla. Uno cuando busca en internet encuentra un montón de cosas. Bueno, hay un montón de recursos en internet que pueden ayudar un poco a esta visualización de eh, las derivadas parciales y de las intersecciones. Hay una chica que trabaja muy lindo. Si ustedes quieren buscar cosas, búsquenla, ella que es lindo. Laura del Río, en Recursos de GeoGebra. Es de la Universidad de La Plata. La presentación es ver acá el punto en el cual me estoy parando. Este sería el punto AB. Este sería el 1, 1. Acá en la representación 3D lo que veo es el punto que está acá arriba, que es el que se llama Q, que es el punto que pertenece a la superficie gráfica de la función. La función en este caso es la que se está representando a partir de esta ecuación. 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Bueno, es el dibujito. Está la gráfica. Y el punto Q es el punto en la superficie gráfica de la función. Entonces lo que se plantea es, bueno, ¿qué pasa si yo ahora planteo construir el plano y igual a constante, y el constante es el valor que tenga la y del punto, ¿no? Entonces, si pongo el plano y igual a constante, fíjense que pasa ahí. Y igual constante. La coordenada y del punto la mantiene constante. Ahí se ve mejor. Esto para arriba. Ahí va. En y igual a 1 hace el plano. Después lo que se puede marcar es la intersección entre esas dos superficies. Bueno, ahí está marcadita con un rosa, que por ahí quedó como medio, no tanto, otro color hubiese estado mejor. Ahí tenemos la curva. Podríamos sacar el plano y quedarnos con la curva. Y en ese puntito podríamos hacer la recta tangente. Acá. Y ahí está el dibujito. De la misma manera, ahora... Uy, ¿por qué se me va? Podríamos pensar ahora en el plano X igual a constante. X igual a constante. Y va a dejar X igual a 1. Se va a cortar con este plano, la superficie en una curva, que es la que ahora se dibuja en amarillo, y la recta tangente. Y este punto a la vez también lo puedo como mover de lugar. Voy a saber por qué me hace renegar esto, ¿eh? No tendría que estar apareciendo ese puntito. A ver. ¡Ah! Quiero sacarme esto. Ah, porque andá a saber por qué toqué ahí. Este puntito yo lo puedo cambiar de lugar. Y quedará todo el diseño al otro lado. ¿Mm? Nada, esto son cosas que se pueden encontrar que ayudan a la visualización tan estática que tenemos en los libros, ¿no es cierto? Eso está interesante. Bueno, seguimos. Bueno, hasta ahí entonces la interpretación geométrica de las derivadas parciales. Vamos a meternos con ejercicios. Miren ese ejercicio. Esta función es típica función definida de a tramos, como lo hacemos muchas veces en cálculo 1 y en parte de lo que ha sido cálculo 2. Esta función es una función definida de la siguiente manera.
vale 0 cada vez que se la evalúe en un par en donde el producto de los elementos del par sea distinto de 0. Y la función vale 1 cada vez que se la evalúe en un par donde el producto de los elementos del par me dé 0. Un poco raro, no estamos tan acostumbrados a estas cuestiones. Acuérdense, todo eso funciona igual a lo que nosotros veíamos en cálculo 1. De este lado yo puedo darme cuenta el dominio. De este lado es lo que tiene que ver con la ley, ¿no? Me pregunto, ¿para qué pares ordenados esta función se va a poder evaluar? Es decir, a la vez repregunto, ¿habrá algún par ordenado en el cual esta función yo no la pueda evaluar? ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Qué me dicen? No, se me durmieron todos. No es así. Chicos, no es así. Vamos, el dominio de esta función. Los reales. La función es de dos variables. No tiene sentido decir los reales porque sería una función de una variable para eso. La función es de dos variables. Pregunto, ¿en qué par no puedo evaluar la función? ¿En qué par no puedo evaluar la función? En ninguno. En ninguno. Les pregunto, a ver, para que se entienda. Si quiero evaluar la función en el par 1, 1, ¿qué le voy a asignar como valor de imagen según esta ley? 0, ¿Por qué? porque 1 por 1 distinto de 0. Perfecto. Bien. Si quiero evaluar f en el 0, 5. 1, Y sí es 1. ¿Y por qué? porque 0 por 5 es 0. Bien. O sea, la idea es que siempre que tenga un par cualquiera sobre R2, a la función la voy a poder evaluar, porque en realidad lo único que tengo que ver es esto, qué pasa con el producto de los elementos del par. O sea que el dominio de esta función es todo R2. No hay ningún par que me traiga algún problema. Bien, una vez que se ve eso, que es inicial y básico, digo, pregunto sin hacer demasiada investigación, ¿cuál va a ser el conjunto imagen de esta función? El 0,1. Claro. El conjunto imagen de esta función va a estar formado solo por el conjunto formado por el 0 y por el 1. O sea, es un conjunto formado por dos elementos, no es un intervalo. Bien, una vez que nos ubicamos, lo que se comparte acá es la gráfica. Rara, pero correcta. Digamos, uno dice, básicamente, ¿a dónde va a valer 1 la función? Y va a valer 1 en cualquier par en donde en el producto de los elementos del par ese producto me dé 0. Y eso va a pasar en la medida en la que alguno de las componentes de ese punto sea 0. ¿Y a dónde están los puntos que tienen alguna coordenada nula? En los ejes. Entonces, en todos los puntos sobre el eje X, su segunda coordenada vale 0. Entonces, la función en todos esos puntos va a valer 1. Y a la vez, en todos los puntos sobre el eje Y, la función también va a valer 1, porque en todos los puntos sobre el eje Y, la coordenada X es la que vale 0. Por eso es que se hace la gráfica de esta cruz, porque se está indicando que sobre el eje X y sobre el eje Y la función siempre vale 1. Sin embargo, para el resto de todos los elementos en R2, voy a estar trabajando sobre pares donde ninguna de las componentes vale 0. Entonces estaría en esta situación. Y para todo el resto de R2, la función va a valer 0. Por eso se hace sombrear el plano XY, porque sería Z igual 0.
Esta sería la gráfica de la función. Bastante rara. Bien. Una vez que entendí cómo es que esta función se comporta, hay tres índices de ejercicios que tengo que hacer. El primero dice, encuentre el límite de f cuando los pares x y tienden al 0, 0 a lo largo de la recta y igual a x. Tengo que hacer, ¿se acuerdan lo que hicimos en la última clase con los límites? Voy a decir, me acerco, los pares x y tienden al 0, 0 por la recta y igual a x. Entonces, una vez que yo decía por dónde me acerco, ¿se acuerdan que les decía? Ahora voy a mirar cómo se comporta la función en esos puntos. Todos los puntos que estén sobre la recta igual a x es porque estoy evaluando en pares de la forma xx. Estoy haciendo lo mismo. Son puntos que si lo miro sobre el dibujo, son puntos que están en x igual a y, puntos que están sobre esta recta. Acá. Se acercan al 0, 0 en puntos de la forma xx. En el plano sería xx. ¿Cuánto va a valer la función en esos pares que se van a querer acercar cada vez más al 0, 0? F en el 1, 1, F en el 0,505, F en 0,1, 0,1. O sea, se van acercando cada vez más. Pero ¿cuánto vale la función en todos esos puntos? Va a valer uno en todo menos en el, tipo en el origen. No. ¿Te acordás cuánto vale F en el 1, 1? Cero. F en el 0,505. Cero. F en 0,1, 0,1. 0 de nuevo. O sea, son pares que si bien se acercan al 0, 0, al tener sus dos componentes iguales, la única manera en la que alguna de esas componentes valga 0 es que sea evaluar f en el 0, 0. Pero en cualquier otro par, la función va a valer 0 ahí. ¿Por qué? Porque estoy considerando que x es distinto de 0. Me voy acercando, sí, cada vez más, pero acuérdense que al momento de calcular un límite, lo que pasa en el punto no me interesa. Entonces yo me acerco al 0, 0. Pero los pares son tienen dos coordenadas que son iguales, muy próximas al 0, pero no son 0 las coordenadas. Entonces, y además se ve en el propio dibujo. Cada vez que me paro en un punto que esté sobre esta recta, está justo sombreado ese plano XY. O sea que la función en todos esos puntos vale 0. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Dejaba planteado por dónde me voy a acercar. Miraba cómo se comportaba la función en esos puntos y después lo que venía era calcular el límite de esa expresión donde le voy a pedir a los pares XY en los cuales estoy evaluando esta función que se acerquen cada vez más al punto objetivo que sería el 0, 0. Y para que los pares XX se acerquen cada vez más al 0, 0, eso lo voy a lograr considerando que x tiende a 0. O sea, esto es el límite cuando x tiende a 0 de la función 0, porque es lo que valen esos puntos, y esto es el límite de una constante, la propia constante. O sea que en este apartado que dice encuentra el límite de f cuando los pares x y se acercan a por la recta igual a x, ese límite vale 0. Entonces con eso que acabo de encontrar, yo puedo decir esto, el límite cuando los pares x y tienden al 0, 0 de la función es 0. ¿Puedo decir esto ya? No. No, ¿y por qué no? Habría que probar otra recta. ¿Y si por otra recta también me da 0? Porque si el límite es que existe, también tiene que
coincidir con el valor de la función en el punto 00. No, para el límite no. Acordate que para el límite no me importa lo que la función valga en el punto. ¿Te acordás que para límite la función hasta puede no estar ni definida en el punto? Porque yo dije esto, ¿puedo decir solamente por esto que hice en el apartado A que el límite de la función cuando el par xy tiende al 0, 0 es 0? Me dijeron no, Eleonora me dijo que no. Bien, ¿qué faltaría? Y me dijo, habría que probar por otra recta. Entonces yo digo, bueno, está bien, pruebo por otra recta en la que me acerco al 0, 0 y el límite me da 0, ¿no? Tengo otra cuenta más. Eso ya sería suficiente para decir entonces que el límite de esta función de dos variables, cuando xy tiende al 0, 0 es 0. No. No, pero ¿por qué no? Que no me lo están diciendo. Hay infinitas rectas con las que te puedes acercar. Bien, y suponete que por las infinitas rectas que yo me puedo acercar, el límite me da 0. ¿Puedo entonces decir que el límite de la función existe cuando los pares xy tienden al 0, 0 y que ese límite vale 0? Sí. No, acordate que no. Porque la esencia, acuérdense, era que es lo que lo hacía más difícil el cálculo del límite en funciones de dos variables que en funciones de una. Acuérdense siempre de lo que les digo. En funciones de una variable, yo me paraba en un punto, ¿se acuerdan? En un punto, y decía, la única manera de acercarme al punto es por la derecha o por la izquierda. Entonces, para cálculo 1, sí, cuando quería calcular el límite puntual, el límite cuando x tendía a de f, sí prestaba atención a los límites laterales, y esos dos límites laterales tenían que ser iguales. Tenía que darme el mismo numerito. Y entonces sí existía el límite puntual. ¿Qué pasa en cálculo 2? Yo ahora me voy a estar parando en un par AB. ¿Y cuántos caminos posibles de acercamiento tengo al par AB? La única forma de acercarme al, claro, la única forma de acercarme al par AB es por derecha y por izquierda como antes. No. Me puedo sí acercar por derecha y por izquierda. Me puedo acercar por arriba o por abajo. Me puedo acercar por esta dirección o me puedo acercar por cualquier curva a ese punto. Entonces, acuérdense, la idea es que para decir que un límite de una función de una variable, de dos variables, existe en un punto, es porque tendría que poder probar que por cualquier tipo de curva, de trayectoria, de acercamiento al punto, el límite siempre me da lo mismo. Entonces, que yo haya probado por una recta y el límite me haya dado 0. Que pruebe por las infinitas rectas que se van a acercar al punto y el límite me da 0, eso no quiere decir nada. Sospecha, digamos, puede pasar que el límite exista, pero no más que eso. Entonces, probar la existencia de un límite en funciones de dos variables es un poco más complicado de lo que se lo hacía en cálculo 1. Entonces, otra vez, volvamos a este problema. El límite por esta curva de acercamiento me dio 0. ¿Eso quiere decir que el límite exista? No. ¿Pero por qué? Porque por una curva el límite me haya dado 0, eso no significa nada. En todo caso, sí, y eso lo dijimos el lunes, de llegar a existir el límite de esta función de dos variables en el 0, 0, parece ser que el límite va a tener que ser 0, porque ya por una curva el límite dio 0. Entonces, ¿a dónde apuntábamos nosotros? A trabajar sobre ejercicios donde ese límite no existe. Porque para probar que no existe el límite de una función de dos variables cuando se acercan los pares x y a un punto, ¿con qué basta para probar que no existe el límite? Profe, entonces nunca vamos a poder justificar eso que llega, que exista. Mira, sí, yo les dije que les iba a compartir un archivo donde se demostraba la existencia a partir del teorema del sándwich. ¿Te acordás que les dije el lunes? En Sí, general, sí. creo que no lo compartí, que eso lo tengo que compartir ahora. En general se trabaja en cálculo 2, en esta parte, con ejercicios de límites
de investigar la tendencia por trayectorias en funciones donde el límite después termina no existiendo. Va a pasar eso. Ese es nuestro campo de acción. Yo te lo puedo ampliar mucho más y sería bastante interesante. Cuando uno quiere probar que el límite existe, que no lo puede hacer por reemplazo directo, porque eso sería la forma más fácil, y tiene que hacer esta investigación por trayectorias, una estrategia es probarlo a partir del teorema del sándwich. Porque la cosa hay que hacerla mucho más formal. Yo tengo que convencerme que por cualquier trayectoria de acercamiento al punto, el límite me da el mismo número. Eso, por supuesto que es difícil. No van a ser ejercicios que nosotros trabajemos en cálculo 2. Yo igual les voy a compartir ese material. Es un PDF de 2 hojas, es nada, pero para que vean cómo sería demostrar que sí existe un límite. Cuando uno empieza a sospechar que parece que sí. ¿Es el único camino, el teorema del sándwich? No, no es el único. Hay muchas otras formas. Por ejemplo, ir por el lado de la definición con el epsilon y el delta, o trabajar a veces con un cambio a coordenadas con coordenadas polares. Bueno, no se trabaja eso en cálculo, entonces, ¿para qué abrir tanto el paraguas en cosas que después ni siquiera se van a pedir, ni evaluar, ni nada? Yo igual les voy a compartir ese mínimo trabajo como para que sepan de lo que estoy hablando. Pero bueno, decíamos, para probar que un límite no exista en un punto, ¿qué necesito probar? Un límite no exista de una función cuando los pares x y Y se el acercan. valor desde dos trayectorias distintas sea distinto. Exacto. Que por dos trayectorias distintas los límites me den diferentes. Entonces, bueno, una vez que hicimos todo eso, resulta que apartado A ya se demostró que por esta curva el límite de la función da 0. Bien. Apartado B dice, pruebe que f no es continua en el origen. Entonces uno dice, bueno, a ver qué pasa. Yo digo que si f es continua, por definición, ¿no? Si f es continua en el 0, 0, es porque ¿qué es lo que tiene que pasar para decir que es continua? Función en el 0, 0 igual al límite en el 0, 0. Sí, señor. El límite de la función, cuando los pares x y tienden al 0, 0, me da lo mismo que f en 0, 0. Bueno, el apartado B me dice que eso no va a pasar. Que pruebe que no. Y para probar que no es continua, bueno, ¿qué puede pasar? Y que el 0, 0 no forme parte del dominio de la función, que el límite propiamente dicho ni siquiera exista, o que sí exista el límite, que sí exista la función en el punto, pero que no me den la misma cosa. Eso es lo que puede llegar a pasar. Pregunto, f en 0, 0, ¿se puede calcular en esta función? Sí. Sí. F en 0, 0 da 1. Bueno, listo, eso evaluado. Eso está evaluado. Esto se puede. ¿Qué va a pasar con el límite? ¿Existirá el límite de la función cuando los pares x y se acercan al 0, 0? Todavía no sabes si existe, pero sabes que si existe tiene que ser 0. Sí, puede ser esa estrategia, que no estaría mal. El límite por esta curva, por la recta y igual a x, nos dio 0. ¿No es cierto? La función en el 0, 0 me da 1. Entonces lo que vos decís, Román, es correcto. De llegar a existir el límite de la función cuando el par x y tiende al 0, 0, ese límite debería darme 0. ¿Por qué? Porque si ya por una trayectoria me dio 0, de existir el límite me tendría que dar 0. La función en el 0, 0 es 1. Nunca voy a tener que se dé esa igualdad. No está mal esa justificación. Yo lo que voy a hacer es brevemente mostrar que el límite ni siquiera existe, como para ser más contundente esta demostración. Entonces, la prueba de que la función no es continua en el origen, propongo hacerla mostrando que directamente no existe el límite de la función cuando los pares x y tienden al 0, 0.
que no exista, por eso te le preguntaba recién, bastará con mostrar dos curvas distintas de acercamiento al punto en donde los límites sean diferentes. Entonces, en el apartado A, vimos que el límite de la función, cuando los pares x y se acercan al 0, 0 por la recta y igual a, y igual a x, el límite daba 0. ¿Cuál puede ser otra curva de acercamiento al 0, 0 en donde el límite 0 no me dé? ¿Cuál puede ser otra curva? Igual a 0. Por ejemplo, y igual a 0, estaríamos hablando de qué curva que se acerca al 0, 0. ¿Dónde estoy posicionada? El eje X. Sí. Entonces, en el ejercicio anterior venía por acá, por la recta y igual a x, y ahí el límite me había dado 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como decís vos, ¿no? Propuesta, acercarme por acá. Todos los puntitos que están sobre lo que sería el eje X son puntos de la forma X, 0. Entonces ahora, en este caso sería, voy a acercarme con pares X, Y al 0, 0 por el eje X. Una vez que digo por dónde me voy a acercar, ¿se acuerdan que les digo? Ahora miro la función cómo se comporta en esos puntos. Entonces evalúo f en pares de la forma x0. F en pares de la forma x0, los pares x0 cumplirían con esta condición. Entonces la función vale 1 siempre ahí. ¿Qué es lo que quiere decir ahora? Que cuando yo calcule el límite, cuando x tiende a 0 de esa expresión, es calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función idénticamente 1, que esto da 1. Entonces la conclusión es que, por lo tanto, por el eje x, f de xy tiende a 1. En el apartado A habíamos visto que por otra curva la función tendía a 0, por trayectorias diferentes, los límites dan distintos, entonces la conclusión es que no existe el límite de la función. Como no existe el límite, entonces la función obviamente no va a ser continua. ¿Está? La propuesta fue un poco más contundente en cuanto a lo que se va a demostrar. No existe el límite. Listo. Lo probé. No existe. No va a ser continua en el origen. Apartado C. Y se demuestre que las derivadas parciales existen en el origen. Bueno, a ver. Cosa rara, ¿no? Digo, supongamos que yo quiero calcular la derivada parcial con respecto a x en el 0, 0. Ahí sí o sí tengo que ir por el lado de la definición porque alrededor del 0, 0 la función tiene comportamientos diferentes y cada vez que algo de eso sucede y quiero calcular una derivada tengo que ir por el lado de la definición. Entonces esto será el límite cuando h tiende a 0 de, y para recordarlo, porque puede ser que nadie se esté acordando ahora de esto, era f en 0 más h, 0 menos f en 0, 0 sobre h. Si era el límite, si era la derivada parcial con respecto a x, el más h se ponía en lo que era la primera coordenada al momento de evaluar esta función. ¿Mm? Entonces, bueno, en definitiva esto es límite cuando h tiende a 0 de f en 0, 0, ¿cuánto dijimos que valía? F en 1. 0, 1. Bien, esto es 1. Acá, f en el par, fíjense que en definitiva este par es el par h0. ¿Cuánto vale la función en el par h0? 1 también. 1 también, porque se cumpliría con esta condición. 1 menos 1,
Cero. 0. Entonces, esperen que cambie el color. Me quedaría 1 menos 1, 0 sobre h. 0 sobre h. ¿Qué hay ahí? ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna indeterminación? ¿Vale 0? ¿Qué es eso? Vale 0. Sí, no hay una indeterminación, ¿eh? Porque esto es 0 dividido h. El h no vale 0. El h es un alguien que se va a ir acercando al 0. Entonces acá todo el tiempo tengo una cuenta que es 0 dividido 0,5. 0 dividido 0,1. 0 dividido 0,001. O sea, esas divisiones todas están permitidas porque el denominador no es 0. Se va a acercar a 0, pero no es 0. O sea que acá no tengo una indeterminación como muchas veces se piensa mal. Entonces esto es 0. Entonces estoy calculando el límite cuando h tiende a 0 de 0. Y el resultado de eso es 0 porque estoy haciendo el límite de una función constante. Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a x en el origen existe y vale 0. La otra derivada parcial, esta, lo que cambia en la definición es que el más h ahora es en la segunda coordenada del punto. Esto es f en 0, 0 más h menos f en 0, 0. Todo esto no va a cambiar nada en relación a lo que hice recién, porque ahora, bueno, f en 0, 0 ya sé que es 1. F en el par 0, h también cumpliría con esta condición, también valdría 1, llegaría a lo mismo, conclusión, también vale 0. O sea, es una función que en el origen no es continua, pero sin embargo las derivadas parciales sí existen. Y entonces uno hace memoria de lo que sí conocía de cálculo 1. ¿Se acuerdan que en cálculo 1 hemos insistido un montón sobre esta cuestión de cómo se relaciona la continuidad de una función en un punto con la derivabilidad? ¿Cómo era esa cuestión? ¿Cómo se relaciona en cálculo 1 una función continua con una función derivable? ¿Cómo era eso? Si es derivable y continuo. Sí. Entonces, si una función es derivable en un punto, entonces es continua. Si una función es derivable en un punto, entonces es continua en el punto. Si yo quiero de alguna manera copiar y pegar esa situación para funciones de dos variables, uno dice, entonces acá debe ser fácil. Si existen las derivadas parciales en el punto, entonces la función es continua. No. Este ejemplo me lo demuestra. La simple existencia de las derivadas parciales, como yo lo hubiese dicho en el cálculo 1, la simple existencia de la derivada asegura la continuidad. Bueno, ahora, en cálculo 2, para funciones de dos variables, la simple existencia de las derivadas parciales en un punto no me garantiza la continuidad de la función en un punto. Y este ejemplo siempre sirve como para utilizarlo en la demostración de eso. Ahí va esta pregunta, ¿no? Recordando la vinculación de derivabilidad y continuidad en funciones de una variable, bueno, no se puede hacer una generalidad para funciones de dos variables como se estaba haciendo para funciones de una. Ténganlo siempre presente este ejercicio. Bueno, y vamos a presentar las derivadas de orden superior. Lindo esto, ¿no? Porque ahora van a ver. Cuando uno trabajaba con funciones de una variable, uno decía, bueno, yo tengo f. ¿Qué hago con f? Le calculo f' y obtengo una nueva función. Como es una nueva función, yo a ella la puedo querer derivar.
Y entonces aparece lo que nosotros llamábamos la derivada segunda. Y otra vez, tengo una nueva función. ¿Qué puedo querer hacer a ella? Derivarlo una vez más. Y obtenemos lo que nosotros llamaríamos la derivada tercera. Y así seguimos, derivada cuarta, derivada quinta, ¿no? Bueno, ahora nosotros tenemos una función de dos variables. ¿Qué aprendimos? Que de ella aparecen dos derivadas parciales. Esta y esta. Pero son dos nuevas funciones a las que puedo querer derivar parcialmente. Entonces, a esta función, la puedo querer derivar parcialmente con respecto a x, o a ella la puedo querer derivar con respecto a y. Y lo mismo pasa con esta derivada parcial. A la derivada parcial con respecto a y, que es una nueva función, la puedo querer derivar con respecto a x, o a ella la puedo querer derivar con respecto a y nuevamente. Entonces fíjense que para funciones de una variable donde esta cuestión era lineal, dado una función obtenía otra derivándola y obtenía otra derivándola, acá la cosa ya no es lo mismo. Fíjense que cada vez que derivo parcialmente encuentro dos funciones nuevas y otras dos nuevas por cada una. Entonces cuando hablamos de las segundas derivadas parciales, estamos hablando de estas. Y donde hay una notación que prestarle atención por las dudas. A ver, miren, la derivada parcial de x con respecto a x es la que bajo esta notación le escribiríamos así, ¿no? Bueno, pero vieron que está la otra notación de la d dibujada, la del rulito. Entonces, si yo lo escribiría así, sería de la siguiente manera. A la derivada parcial de f respecto a x, fíjense que el rulito viene ahora del lado de la izquierda. Antes del subíndice viene como del lado de la derecha. Si a esta función yo la quiero derivar parcialmente de nuevo con respecto a x, lo voy a poner acá, a eso. Entonces esta notación se compacta de la siguiente manera. Esto es notación, ¿eh? Notación. Entonces estas dos cosas, esto y esto, están indicando lo mismo, pero con notaciones diferentes. Fíjense qué pasa si yo quisiera trabajar con la otra segunda derivada, esta. La derivada parcial de f con respecto a x la derivo con respecto a y. ¿Cuál sería la notación así como más sencilla? Esta. Ahora, cuando la notación es con esta de dibujada, es a la derivada parcial de f respecto a x, a ella la quiero derivar parcialmente con respecto a y. ¿Cómo es la notación más compacta? Y acá sí un cuadrado, y acá como las letras son diferentes, ponemos esto. Fíjense que ahora esto es igual a esto. Pero con esta notación, que es la más sencilla, el orden de derivación lo tengo que mirar de acá para allá, mientras que con esta notación el orden en el que derivo lo tengo que mirar de acá para allá, al revés. Eso, digamos, hay que tener cuidado en cuanto a la presentación de según sea la notación que uso. No es nada problemático tampoco, me tengo que acostumbrar, nada más, y se van a acostumbrar. Bueno, y entonces aparecen estas expresiones que son las que yo les presenté ahí en la pantallita. Bueno, me van a ayudar, ¿eh? Así terminamos con esto. Quiero las derivadas parciales segundas de esta función. Bueno, para poder calcular las segundas derivadas parciales, primero tengo que calcular las primeras derivadas parciales, o sea que eso lo tengo que hacer seguro. ¿Cómo quedaría la derivada parcial de f con respecto a x?
Tengo acá estos dos términos. Derivo este primero. Si derivo parcialmente con respecto a x, pienso en mi cabeza que la y es un número, una constante. Vamos, ayúdenme. ¿Qué queda? Coseno de x más 2i Por por 1. Sería Por 1, perfecto. Ahora seguimos. Más, cuando quiero derivar acá con respecto a x, ¿qué regla voy a tener que usar? La multiplicación. Sí, El vamos. producto. ¿Cómo queda, Gregorio? Dale. 3x cuadrado por coseno de xi más 3y cubo, No. X cubo. más x cubo, perdón, por coseno de xi, No. uy, ¿cómo? Tengo que derivar este coseno de x por y. Por menos seno de xi, Entonces vamos a poner el menos acá. Menos seno de xy uy, por y. Porque la derivada de lo de adentro con respecto a x es y. Divino. Bueno, derivada parcial de f con respecto a y. ¿Qué queda? coseno de x más 2i por 2 más em, y acá sería 0 por Sí, x. digo. eh, Ahí no sería x Y cubo por xy c. Va, el menos también acá, ¿no? Menos seno de xy. ¿Y por quién? x. Por x. La idea es que acá este x cubo funciona como una constante para cuando yo derivo con respecto a y. Entonces es la constante por la derivada de quien me acompañe. Bueno, quedó esta divinura. Este x con este x lo podría juntar, entonces me queda 2 coseno de x más 2y menos x a la cuarta por el seno de xy. Bien. Ahora tengo que hacer las otras 4 derivadas parciales. La xx, la ii, la xy y la ix. ¿No? Voy a hacer así. Como no tengo mucho tiempo, vamos a calcular esta derivada parcial. La de x la voy a derivar parcialmente con respecto a y. ¿Me ayudan? Acá. Derivada con respecto a y. menos seno de x más 2i por 2, Por 2. Sigo con este. Más. Con respecto a y, estoy haciendo la derivada. Menos 3x al cubo del Sí, coseno menos. de Este es menos, es verdad. Menos 3. O sea, este x, 3x cuadrado queda como constante. La derivada del coseno es menos seno, entonces por eso menos seno de xy por, por x. X. claro, ahí va, que se juntaba con ese x cuadrado y quedaba el x cubo. Y bueno, sigo. Tengo que derivar esto con respecto a y. Me queda un producto. Tengo que empezarlo así. La derivada de esto con respecto a y. Menos. x a la X a la cuarta por cubo. coseno de xi, Claro, no junto todo porque si no muchos se van a perder. Menos correcto, x cubo que queda como constante. Ahora derivo esto que es una composición. Coseno de xy
por la derivada de lo de adentro con respecto a y, o sea que es x, por este sin derivar. X. ¿Está bien? Y ahora, sigo porque este era un menos, tengo que derivar esto, que no lo derive, entonces me queda menos x cubo por el seno de xy. Eso es lo que quedó la derivada parcial con respecto a y, de quien ya era la derivada parcial con respecto a x. Voy a proponer ahora venir acá y calcular de ella la derivada con respecto a x. De esta, que es esta versión mejor, ¿no? Esta. La derivada con respecto a x. Bueno, a ver qué queda. Derivo esto con respecto a x. Menos 2 seno de x más 2y. Menos 2 seno de x más 2y por la derivada de lo de adentro con respecto a x, que me queda un 1. Ahora tengo que derivar esto con respecto a x. Hay un producto. Regla del producto. La derivada de menos x a la cuarta es menos 4x cubo por el seno de xy. Y después menos x a la cuarta por la derivada del seno coseno de xy por la derivada de lo de adentro con respecto a x, que es y. ¿Está bien? Bueno, ahora, miren, vamos a comparar los resultados que obtuvimos entre estas dos cruzadas, se le dice la derivada de segundo orden cruzadas, porque como cambio el orden, ¿no? Miren, menos seno de x más 2y por 2 es lo mismo que aparece acá. Después, acá es menos x cubo. Por este x es menos x a la cuarta. Por el coseno de xy por y. O sea que este término es el mismo que aparece acá. Y acá tengo menos 3. Este x cuadrado con este x es un x cubo. Es menos 3x cubo seno de xy. Menos una vez más x cubo seno de xy, esto es menos 4 veces x cubo por el seno de xy. O sea que lo que me acaba de quedar en este ejemplo es que esas dos derivadas cruzadas me han dado iguales. Podría haber elegido un ejemplo más corto, pero bueno, se van a encontrar con estas situaciones. Profe, ¿qué siempre son iguales o no? Bueno, entonces acá yo no calculé las 4 segundas derivadas, porque me falta la de xx y la de y, que las dejo para que si ustedes quieren seguir practicando, practiquen. Yo a dónde focalicé a propósito, en estas dos. Y uno dice, mira qué casualidad, me dieron iguales. Bueno, me tenían que dar iguales. ¿Y por qué me tenían que dar iguales? No es que siempre. Me tenían que dar iguales porque nosotros tenemos ahora el teorema de Clairaut, que se escribe Clairaut, que dice que si yo tengo una función definida sobre todo un disco alrededor de un punto y las segundas derivadas parciales xy y x son continuas, entonces tienen que ser iguales. Y las expresiones que obtuvimos, que bueno, ahora ya las saqué, pero que las van a ver cuando vean la grabación, es expresiones relacionadas con producto, suma, composición entre funciones continuas. Participaron las funciones trigonométricas seno y coseno, participaron las expresiones lineales x más 2y, o después las expresiones polinómicas x cubo, x por y. O sea, todas esas expresiones que quedaron de esas segundas derivadas conforman funciones continuas por ser suma, producto, composición de funciones continuas. Entonces estaba bien y me tenían que dar iguales. No fue una casualidad. Entonces, cuando yo esté en esta situación, sí o sí, estas derivadas de segundo orden cruzadas me tienen que dar iguales. Si no son continuas, no tienen por qué ser iguales. Pero de serlo, tienen que ser iguales. Entonces, como propuesta final de este apunte, no se escandalince porque dice ahí ecuaciones diferenciales parciales, no. Ecuaciones diferenciales parciales son ecuaciones en las cuales las incógnitas son funciones
no hemos trabajado en esa situación, ya van a trabajar en alguna otra materia. Son ecuaciones en donde, insisto, las funciones son las que son la solución, las incógnitas son funciones, y si son ecuaciones diferenciales parciales es porque en esa ecuación participan derivadas parciales. No importa, lo que yo quiero es que en el ejercicio ustedes puedan demostrar que si a mí me aparece esta ecuación diferencial en derivadas parciales donde me dicen, bueno, busque quiénes son las funciones de dos variables que al momento de calcular la derivada de u con respecto a xx, ¿no? Segunda derivada parcial, y le sume la segunda derivada parcial en u, pero considerando i, esa suma me dé 0. Suponete que me piden que calcule eso. Bueno, yo hoy no lo sé hacer. No sé calcular, no sé encontrar a las funciones que sean solución de esta ecuación. No lo sé, ni va a ser la propuesta que yo quiera. Lo que sí quiero es que muestren que esta función, como dice acá, e a la x seno de i, satisface esa ecuación que es la ecuación que se llama ecuación de Laplace. Esta es la ecuación de Laplace. Las funciones solución de esa ecuación se las llaman funciones armónicas. Esto es dato, no importa. A mí ahora no me importa. Lo que sí quiero que muestren es que esta función, que es e a la x por el seno de i, realmente verifica la ecuación de Laplace. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta función le calculo la segunda derivada en xx, le calculo la segunda derivada parcial en ii, esa suma de esas dos expresiones me va a dar 0. Eso es lo que quiero que muestren. Realmente es muy simple. La función, como está escrita con este producto, realmente las segundas derivadas parciales van a ser súper fáciles, no como en el ejemplo que dimos recién, que eran como muchos términos en el juego. Esto es muy fácil. Y como ejercicio final de esta diapositiva. ¿Mm? Bueno, yo ahora los voy a dejar. Sí, la semana que viene, el lunes, vamos a empezar con este tema que es plano tangente, diferenciabilidad y regla de la cadena.